Las mejores comidas que nunca ha probado se esconden entre páginas amarillentas y notas manuscritas. Estas recetas olvidadas fueron en su día básicos familiares, extrañas, ingeniosas y llenas de alma. No las encontrará en Internet, solo en los libros de cocina que dejaron tus abuelos. Imagina llegar a una fiesta y ver una ensalada de patata que podrías cortar en rodajas. Eso es exactamente lo que era el pan de ensalada de patata para fiestas. Este plato, un espectáculo retro de los años 50, era algo más que comida. Era arquitectura. Las patatas frías se mezclaban con mayonesa, mostaza, pepinillos, aceitunas y, a veces, incluso trocitos de jamón o huevo duro. Después, todo se prensaba en un molde y se enfriaba hasta que estaba lo bastante firme como para poder cortarlo en rebanadas, como si fuera un bizcocho. Algunos incluso lo adornaban con ramitas de perejil o mayonesa. No era un simple almuerzo. Estabas desenvolviendo una escultura, y aunque la idea de la ensalada de patata moldeada puede hacernos visquear hoy en día, en aquella época era una muestra orgullosa de creatividad frugal y presentación culinaria. Era el centro de los potlucks, de las cenas de la iglesia y de las celebraciones navideñas, en parte como decoración y en parte como cena. Y seamos sinceros, nadie se acuerda de su sabor, solo recuerdan su aspecto. Pero si pensabas que la ensalada de patata moldeada era el final de la historia, espera a ver lo que hicieron con el pollo y los guisantes. Hubo un tiempo en que el meneo de pollo no era solo un plato, era una sensación. Servido caliente sobre tostadas o frío sobre galletas, era una mezcla cremosa de pollo picado y guisantes verdes nadando en una salsa blanca. Se espesaba con harina, se alargaba con leche y se sazonaba lo justo para que pareciera elegante. ¿Por qué ese nombre? Algunos dicen que se debe a la forma en que los guisantes se agitaban al servirlo. Otros creen que fue un truco de marketing que no pasó desapercibido. Era comida casera con un presupuesto limitado. Si te sobraba pollo de la cena del domingo, lo aprovechabas para comer los 2 días siguientes. Los guisantes le daban color, la salsa textura. ¿Y la tostada? Ese era tu plato comestible. El pollo meneado también era muy popular en los libros de cocina de las comunidades. Se compartía de una familia frugal a otra y se servía con orgullo en almuerzos y fiestas de té como si fuera el aperitivo favorito de la reina. Puede que no vuelva a aparecer en la era de Instagram, pero entonces era un héroe doméstico. Y si crees que esa fue la única vez que la gente convirtió la carne en magia untable, espera a oír hablar de la hogaza que se convirtió en mouse. No deje que la palabra mousse le engañe. No es un postre. La mousse de jamón era una pasta fría y sabrosa hecha de jamón molido, queso crema, gelatina y un poco de mostaza o salsa Worcestershire. Se mezclaba hasta que quedaba esponjoso. Se enfriaba hasta que se endurecía y se servía en moldes cobrizos con forma de pez, anillo o estrella. A veces incluso se le añadían aceitunas para darle un toque dramático. Se cortaba como un pastel o se untaba en galletas Ritz. En cualquier caso, se consideraba algo con clase. Era el centro de todos los bufés suburbanos, despedidas de soltera y noches de bridge de mediados de siglo. Y siempre estaba frío. Si tu abuela tenía un molde especial para gelatina colgado en la cocina, probablemente era para esto. ¿Y por qué jamón? Porque era barato, salado y aguantaba bien. La gelatina le daba ese meneo tan característico y el queso crema lo suavizaba todo. Puede sonar extraño ahora, pero este era el niño de oro de la elegancia salada. Parecía que te habías esforzado mucho, cuando en realidad solo habías mezclado sobras y dejado que el frigorífico hiciera el trabajo pesado. Pero si la mousse hecha con jamón no te para los pies, espera a oír lo que hicieron con el hígado. El pan de hígado no era para los débiles de corazón, pero en aquella época era prácticamente un alimento milagroso. Un pastel de carne hecho con puré de hígado, cebollas y pan rallado, horneado hasta que se endurecía y cortado como carne de almuerzo. Era barato, rico en hierro, y los nutricionistas lo consideraban un superalimento para las familias en tiempos de guerra. ¿Y el sabor? Eso fue polarizante, pero la practicidad, innegable. El hígado era uno de los pocos productos
que no se racionaban en tiempos de guerra, y estaba cargado de nutrientes que la gente necesitaba desesperadamente. Convertirlo en un pan significaba que podía servir rebanadas frías en sándwiches o fritas para la cena. Si se añadía un poco de ketchup o mostaza y si se disponía de pepinillos, se tenía una comida completa. Era el tipo de plato que aparecía en los folletos del gobierno, con titulares como «Bueno para usted», «Fácil para el bolsillo». Claro, parecía comida para gatos, pero cuando los tiempos eran difíciles, el pan de hígado salía adelante. Los niños lo comían, los padres lo servían, y mantuvo a las familias durante algunos de los momentos más difíciles de la historia. Sin embargo, no todo en los viejos libros de cocina era marrón, blando y a base de carne. Algunas eran brillantes, dulces y de un naranja resplandeciente. La ensalada Sunshine parecía verano en un bol, aunque se hubiera hecho en pleno invierno. Esta antigua guarnición combinaba gelatina de naranja con zanahorias ralladas y piña triturada. Luego se vertía todo en un molde y se enfriaba para darle forma. Si se tenía suerte, se podía ver una cereza al marrasquino, flotando cerca de la parte superior como un pequeño premio de rubí. Esto no era un postre, se servía con la cena, a menudo con pastel de carne, jamón o embutidos. Esa mezcla dulce y ácida de fruta y verdura era un milagro del Medio Oeste, y se convirtió en un plato imprescindible en los años 50 y 60. Algunas versiones añadían requesón, otras añadían apio o nueces picadas. Era de colores brillantes, extrañamente refrescante y estaba en todas partes. La razón por la que perduró tanto tiempo fue que daba en el clavo. Era barata, duraba en la nevera y daba un toque de color a platos que, de otro modo, serían de color beige. A los niños les gustaba, los adultos lo toleraban, y para una o dos generaciones, era señal de que alguien se había esforzado. Pero si piensa que la ensalada moldeada es una locura, espere a oír hablar de los refrescos que la gente bebía bien calientes, con rodajas de limón. En la década de 1960, cuando el tiempo se volvió frío y la calefacción central era todavía un lujo para muchos hogares, la gente buscaba algo caliente y reconfortante, pero en lugar de cacao caliente o sidra caliente, una bebida sorprendentemente acaparó la atención: el Dr. Pepper caliente con limón. Sí, has oído bien. Se cogía una botella de Dr. Pepper, se calentaba suavemente en un cazo hasta que humeaba, se le añadía una rodaja fina de limón y se servía como té. Era acogedor, dulce, ligeramente picante y sorprendentemente calmante. Los cítricos atravesaban el sirope lo suficiente como para que pareciera algo más sofisticado que un refresco. La bebida no era solo una peculiar tradición doméstica, sino parte de una campaña publicitaria en toda regla. La empresa la promocionaba intensamente durante los meses más fríos como una forma de mantener fuertes las ventas de refrescos, incluso cuando nadie quería una bebida fría. Durante un tiempo funcionó. Las familias se reunían alrededor de la mesa con tazas de refresco humeante en la mano. Desapareció casi tan rápido como se puso de moda, pero los que crecieron con ella la recuerdan como un capricho invernal extrañamente reconfortante. Pero si calentar refresco suena extraño, espere a que hablemos del atún, en gelatina. La ensalada de atún moldeada puede ser una de las reliquias más infames de las cocinas americanas de mediados de siglo. Imagínese esto: atún enlatado, apio picado, aceitunas verdes y mayonesa, todo suspendido en un molde de gelatina transparente y tambaleante. Se servía frío, a menudo sobre un lecho de lechuga iceberg, y en ocasiones se adornaba con huevos duros o pequeños pepinillos. Tampoco se trataba de un experimento marginal. Era una opción legítima para cenar que aparecía con frecuencia en las revistas femeninas y en los libros de cocina de la comunidad. La idea era convertir algo tan humilde como la ensalada de atún en un centro de mesa, moldearla en forma de anillo, de cúpula o de pez, y de repente, la cena del martes por la noche parecía un evento formal. También tenía su lado práctico. La gelatina ayudaba a conservar las sobras, alargaba más los ingredientes y no hacía falta calentar la cocina. Y con la llegada de la refrigeración a los hogares en la posguerra,
Las ensaladas moldeadas se convirtieron en una forma divertida de presumir del nuevo electrodoméstico. Aún así, hasta el más valiente de los comensales empezaba a cuestionarse las cosas cuando su atún se meneaba hacia atrás. Eso no impidió que la gente intentara reinventar la rueda, a veces literalmente. Lo siguiente: un asado en forma de corona hecho enteramente de salchichas. Ahora estamos entrando en un territorio que parece más una escultura que comida. El asado en forma de corona de salchichas rellenas era exactamente lo que parecía. Un montón de salchichas dispuestas en posición vertical, formando un círculo perfecto, atadas para formar un anillo parecido a un asado y rellenas de puré de patatas o chucrut en el centro. Era la definición de la creatividad económica. Se tomaba una de las proteínas más baratas del mercado, los perritos calientes, y se los convertía en la estrella del espectáculo. El relleno del centro le daba la ilusión de un asado de verdad, lo que lo hacía perfecto para los domingos u ocasiones especiales en las que querías impresionar pero no podías gastar. Tenía un aspecto teatral y, sinceramente, un poco ridículo, pero a la gente le encantaba. Era divertido, era fácil. Hacía que la cena pareciera una celebración cuando los recursos eran limitados. A los niños les pareció divertidísimo. A los mayores les pareció ingenioso. ¿Y los invitados? Sin duda lo recordaron. Algunos incluso experimentaron rellenando el centro con alubias cocidas, ensalada de macarrones o incluso huevos revueltos, según la hora del día. Cualquier cosa que tuvieras por ahí podía ir en el centro. Era una fantasía de asado a tu medida. Pero si los perritos calientes que simulaban ser de alta cocina suenan ingeniosos, la siguiente receta es aún más atrevida: albóndigas que se convierten en puercoespines. Las albóndigas de puercoespín no se llamaban así por sus ingredientes, sino por su aspecto. Hechas de carne picada mezclada con arroz blanco crudo, las albóndigas se cocinaban a fuego lento en salsa de tomate o caldo, hasta que el arroz empezaba a asomar como pequeñas espinas. De ahí el nombre. Era una comida frugal que funcionaba a las mil maravillas. El arroz aumentaba el volumen de la ternera, haciendo que una pequeña porción se extendiera a varias comidas. Y aunque parecían rarezas culinarias, las albóndigas de puercoespín eran muy apreciadas. Tenían una textura suave y reconfortante. Absorbían cualquier salsa que se utilizara y podían servirse con puré de patatas, fideos o incluso simplemente con pan blanco. Lo que les hacía destacar era su adaptabilidad. Si no tenía carne picada, podía utilizar carne picada de pavo, cerdo o una combinación de lo que tuviera a mano. Algunas familias incluso las condimentaban con sopa de cebolla o un chorrito de vinagre para darle más sabor a la salsa. Estas albóndigas aparecían en las fiambreras, en las cenas de entre semana y en los potlucks de los centros sociales. Y, lo mejor, a los niños les encantaba el nombre. Cualquier comida que sonara como un animal de dibujos animados ya tenía un pie en la puerta. Pero no todos los platos del pasado se basaban en la carne. Algunos postres apostaban por la gelatina y el queso, sí, al mismo tiempo. La tarta de gelatina de requesón puede parecer un reto, pero en realidad era un postre sin hornear muy real y muy popular. El proceso era sencillo: tomar una gelatina aromatizada, batirla con requesón y cobertura batida, y verterla en una corteza de galleta Graham. Enfriar hasta que esté firme. Servir frío. Eso fue todo. Y sí, fue un éxito. Se podría pensar que la textura sería desagradable, pero de alguna manera funcionó. La acidez del requesón compensaba el dulzor de la gelatina, y la corteza le daba estructura. La gelatina de lima era una de las favoritas de los fans, aunque la de naranja y la de cereza también eran habituales. A veces se añadía cóctel de frutas o trozos de piña. Este era otro ejemplo de cómo las familias aprovechaban sus despensas. Los lácteos frescos podían ser caros o difíciles de almacenar, pero el requesón duraba más y era más fácil de encontrar. Además, la gelatina era prácticamente un grupo de alimentos en la América de mediados de siglo. Se podía comprar a granel, darle sabor uno mismo y moldearla en cualquier cosa. Esta tarta era un producto básico en ventas de pasteles, baby showers y picnics en el jardín. Parecía moderno en aquella época,
aunque hoy parezca más propio de un laboratorio. Pero si pensabas que la tarta moldeada era la forma más inusual que podía tener la comida, espera a ver lo que hicieron con jamón endiablado y un molde de anillas. Sabes que un plato es serio cuando viene en un anillo. El anillo de jamón endiablado era una maravilla fría y moldeada que tomaba el humilde relleno del sándwich de jamón y le daba el tratamiento completo de la cena. Se mezclaba jamón endiablado, generalmente enlatado, con mayonesa, apio picado, condimento y un toque de mostaza, y luego se mezclaba con gelatina sin sabor para que mantuviera su forma. El siguiente paso: verterlo en un molde de aro y enfriarlo hasta que estuviera lo suficientemente firme como para aguantar. Una vez cuajado, empezó la diversión. El centro hueco se rellenaba con una ensalada de contraste: patatas, macarrones o incluso guisantes y zanahorias con mayonesa. A veces, la gente se ponía muy elegante y adornaba la parte superior con rodajas de aceitunas o pimientos, dándole el aspecto de un sabroso donut de gelatina. Era el centro de mesa por excelencia en almuerzos y reuniones de club. Sí, estaba frío. Sí, se tambaleaba, pero parecía un esfuerzo y sabía a ahorro. Esa combinación era oro a mediados de siglo. Pero lo que hacía inolvidable a este plato era su presentación. La gente estaba obsesionada con los alimentos moldeados por aquel entonces. Circulares, decorativos y ligeramente surrealistas. Eran como un Tupperware comestible. Y sin embargo, a pesar de todo el estilo, el relleno era puro ingenio de la era de la depresión. Hablando de eso, ¿cómo se hace una tarta de manzana sin manzanas? Estás a punto de averiguarlo. La tarta de manzana falsa es una de esas recetas que suenan a broma hasta que te das cuenta de lo en serio que se lo tomaba la gente. Durante la Gran Depresión, las manzanas eran demasiado caras o simplemente no estaban disponibles en muchas partes del país. Así que los cocineros caseros encontraron una solución: galletas Ritz. Sí, galletas. Desmenuzaban las galletas Ritz en la base de una tarta y las rociaban con un sirope de azúcar, agua, zumo de limón, canela y cremor tártaro. Una vez horneado, el resultado tenía un aspecto y un sabor sorprendentemente parecidos a los de una auténtica tarta de manzana. Las galletas absorbieron el almíbar y se ablandaron lo suficiente como para imitar la textura de las manzanas cocidas. El truco era tan convincente que se convirtió en una mina de oro para el marketing de Ritz. La receta estuvo impresa en el lateral de la caja durante años. Al principio la gente lo hacía por necesidad, pero luego se convirtió en una tradición. Engañar a las papilas gustativas tenía algo de emocionante. Con la luz adecuada, era incluso un truco para fiestas. Adivina qué hay en la tarta. Y si decías galletas, o te reías o te miraban confusos. A veces ambas cosas. Es un postre que cuenta la historia del ingenio y el humor. Un poco de prestidigitación culinaria en tiempos difíciles. Pero no todo lo que aparecía en aquellos viejos libros de cocina era postre. Algunos eran, café, con un huevo en él. Usted podría pensar que los huevos y el café no pertenecen a la misma frase, por no hablar de la misma olla. Pero para generaciones de americanos escandinavos del Medio Oeste, el café con huevo era un ritual matutino. Es exactamente lo que parece: romper un huevo crudo en los pozos del café antes de hervirlos. Este proceso tan extraño tenía un propósito muy real. El huevo se une a los pozos y los hunde en el fondo de la cafetera, dejando tras de sí una infusión increíblemente suave y melosa, sin amargor, sin arenilla. Solo una taza de café limpio que podría rivalizar con cualquier café de lujo. Se ponía agua a hervir, se mezclaban los pozos de café con un huevo entero, a veces con cáscara, y se echaba la mezcla en la olla burbujeante. Se dejaba hervir a fuego lento, se añadía un chorrito de agua fría para asentar los pozos y se servía. Tenía un aspecto rústico, olía de maravilla y sabía aún mejor. Era especialmente popular en las comunidades rurales, donde las percoladoras o máquinas de lujo estaban fuera del alcance. Lo único que se necesitaba era un hornillo y un poco de paciencia. Todavía hay gente que lo adora. Otros, comprensiblemente, son un poco aprensivos.
Pero no se puede negar su lugar en la historia de las recetas americanas olvidadas, porque a veces las ideas más extrañas dan los mejores resultados. Pero no todas las ideas del pasado fueron brillantes. Algunas eran simplemente bananas, literalmente. La ensalada de plátano y velas es una de esas recetas que hay que ver para creer. Popular en las décadas de 1950 y 1960, combinaba fruta, verdura y mayonesa en un postre o tal vez un acompañamiento, dependiendo de a quién le preguntaras. En cualquier caso, llamaba la atención. La construcción era sencilla. Se colocaba un aro de piña sobre una hoja de lechuga iceberg. Se clava medio plátano pelado en el centro como si fuera una vela. Cubra la punta con una cucharada de mayonesa o requesón, su llama, y, si se siente festivo, termínelo con una cereza. Ya está. Dulce, salado, cremoso y crujiente, todo a la vez. ¿Estaba delicioso? Depende de cuánto te guste la mayonesa con la fruta, pero seguro que fue memorable. La ensalada de plátano y velas era el tipo de cosa que aparecía en los libros de cocina para niños y en las guías de fiestas vintage, elogiada por ser fácil, divertida y elegante. Aparecía en cenas festivas, despedidas de soltera y comidas de domingo, a menudo con invitados que la pinchaban educadamente, inseguros de qué parte comer primero. Aún así, fue un éxito en su época. Era barato. Utilizaba ingredientes que nunca se desperdiciaban y siempre daba que hablar. Pero si crees que combinar fruta y mayonesa era una locura, espera a ver cómo la sopa de tomate y los macarrones unían sus fuerzas para la cena. Los macarrones enlatados con sopa de tomate no tenían nada de extravagante, pero tampoco tenían nada de olvidable. Este guiso de la era de la depresión fue construido para la comodidad y la supervivencia. Una lata de sopa de tomate, un puñado de macarrones, tal vez un poco de leche para diluirlo y pan rallado por encima. Eso era la cena. A veces se añadía queso si se tenía, o cebollas picadas, o trozos de salchicha. Se convertía en un plato suave, ácido y ligeramente dulce que gustaba a los niños. Era fácil de preparar, imposible de estropear y lo bastante barato como para servir a toda una familia. La capa superior de pan rallado tostado le daba un poco más de textura, mientras que la sopa lo mantenía húmedo por debajo. Este guiso nunca llegó a la alta cocina, pero sí a innumerables tradiciones familiares. Era un abrazo en un plato. Y justo cuando pensabas que los cereales eran solo para el desayuno, la siguiente receta muestra cómo la gente convirtió un alimento básico del desayuno en pollo dorado y crujiente. Antes de que nadie hubiera oído hablar del panko o de las freidoras de aire, la crujiente cena elegida venía directamente del pasillo del desayuno. El pollo en costra de copos de maíz fue una de las recetas más populares que jamás haya salido de la parte posterior de una caja de cereales. Y por una buena razón, era crujiente, dorado y horneado en lugar de frito, lo que lo hacía parecer una victoria saludable incluso antes de que la gente leyera las etiquetas nutricionales. Todo lo que había que hacer era triturar copos de maíz, mojar el pollo en huevo o leche, pasarlo por la capa de cereales y hornearlo hasta que estuviera crujiente. Y ya está. Este plato alcanzó su apogeo en las décadas de 1950 y 1960, justo en la época en que la comodidad se impuso en las cocinas americanas. Las madres ocupadas necesitaban comidas rápidas, satisfactorias y que hicieran olvidar a sus hijos que estaban comiendo sobras por tercera noche consecutiva. Los copos de maíz daban ese crujido satisfactorio que parecía lo suficientemente indulgente. El recubrimiento también actuaba como una esponja de sabor. También era una forma estupenda de aprovechar los cereales rancios. Si no lo desperdicias, no lo quieres, ¿verdad? Pero si crees que esa era la única forma en que la gelatina se colaba en la cena, espera a ver lo que la gente hacía con aves de corral frías y un montón de gelatina. La gelatina de pollo o de pavo era uno de esos platos que tenían todo el sentido del mundo en su momento, y casi ninguno ahora. Después de una comida festiva o un asado dominical, las sobras de ave se troceaban, sazonaban y suspendían en una sabrosa gelatina. El pastel se vertía en un molde, se enfriaba hasta que se endurecía y se servía frío en rebanadas. Puede sonar extraño,
pero en aquella época era la cima del ingenio. La gelatina lo mantenía todo unido, fresco, y hacía que las sobras parecieran un plato nuevo. Algunas versiones utilizaban caldo de pollo como base, mientras que otras añadían mayonesa o un toque de zumo de limón para darle sabor. A menudo se añadían trocitos de apio, cebolla y pimiento para darle color y un toque crujiente. Este plato era habitual en almuerzos y reuniones familiares. Se cortaba en círculos o rectángulos perfectos y se colocaba delicadamente sobre hojas de lechuga, servido con galletas saladas o una cucharada de Miracle Whip. Proporcionaba proteínas, presentación y orgullo, todo en un mismo molde. Y aunque hoy en día las aves de corral gelatinosas frías no hagan precisamente la boca agua, en aquella época tenían clase, eran inteligentes y rentables. Si eso no le pone nostálgico, quizá algo un poco más crujiente sí lo haga. Hablemos de cómo el pescado en conserva y los guisantes a la crema se convirtieron en un plato favorito entre semana. Las empanadillas de salmón con crema de guisantes eran un clásico de las cenas entre semana, especialmente durante las décadas de 1940 y 1950, cuando el pescado fresco era difícil de conseguir o demasiado caro. En cambio, el salmón en conserva era barato, estable y rico en proteínas. Para que funcionara, las familias mezclaban el salmón con pan rallado, huevo y el condimento justo para mantenerlo todo unido. A continuación, freían las empanadillas en un poco de aceite o mantequilla hasta que se doraban. El exterior quedaba crujiente, el interior blando, y de repente esa humilde lata se convertía en un plato caliente. Pero lo que realmente unía el plato era la crema de guisantes. Esa salsa blanca, hecha con harina, mantequilla y leche, se vertía sobre todo, ablandando las hamburguesas y dándole al plato ese rico confort de los restaurantes. Era cálido, cremoso y sorprendentemente saciante. Este plato también tenía fama de gustar a todo el mundo, y en tiempos de vacas flacas, alimentar a una familia de 5 miembros con una lata y una bolsa de guisantes congelados ayudaba mucho. Es el tipo de comida que hacía tranquilamente su trabajo, noche tras noche, sin necesidad de reflectores. Pero no todas las comidas de la época de la depresión eran tan sencillas. Algunos intentaban recrear el lujo con los ingredientes más humildes. Espere a oír hablar de la vez que la carne picada intentó hacerse pasar por pato. El simulacro de pato no era una elegante alternativa cárnica de origen vegetal, sino puro teatro de la era de la depresión. Se tomaba carne picada sazonada o salchicha, se enrollaba como una alfombra de carne y se rellenaba con pan rallado, cebollas y tal vez 1 o 2 verduras picadas. Luego se enrollaba, se ataba como un asado y se horneaba a fuego lento. ¿El objetivo? Crear algo que pareciera un pato asado. Rara vez engañaba a nadie, pero se ganaba mucho respeto por intentarlo. El falso pato tenía mucho sabor, llenaba y era mucho más asequible que las aves de verdad. El relleno ayudaba a estirar la carne. La forma le daba un toque elegante y la gravedad. Siempre la gravedad. Lo unía todo. No era comida de todos los días. Era para los domingos, los días festivos o cuando venía alguien a casa y querías aparentar que las cosas estaban un poco mejor de lo que estaban. Las familias se sentaban alrededor de una mesa, degustaban ese rollo de carne y tenían la sensación de estar comiendo alta cocina, aunque lo más cerca que estuvieran del pato fuera viéndolo volar por encima de sus cabezas. Pero no todos los platos antiguos eran engañosos. Algunos eran simplemente pequeños tentempiés deliciosamente extraños, especialmente los que mezclaban mantequilla de cacahuete, pasas y apio, y lo llamaban saludable. El apio relleno de mantequilla de cacahuete y pasas era el campeón de los tentempiés extraescolares y de los menús de los clubes de bridge de mediados de siglo. Era sencillo, dulce, bueno para la salud, y estaba en todas partes. Esta extraña combinación empezó como una alternativa saludable a los dulces. Los palitos de apio se rellenaban con una generosa capa de mantequilla de cacahuete y se cubrían con pasas alineadas como hormiguitas marchando en fila. Así es como se ganó su nombre no oficial: hormigas en un tronco. Padres y profesores lo consideraban un alimento para el cerebro.
mientras que a los niños les encantaba sobre todo por lo divertido que resultaba alinear las pasas. Pero este tentempié también llegó al mundo de los adultos. Apareció en meriendas, reuniones religiosas y libros de cocina dietética. A veces se utilizaba requesón en lugar de mantequilla de cacahuete. Era infinitamente adaptable y curioso. Puede que no parezca gran cosa, pero fue el aperitivo por excelencia durante un par de décadas. Se podía servir a los niños o llevar a un almuerzo. En cualquier caso, cumplía su cometido. Y hablando de combinaciones curiosas, el siguiente plato demuestra que la gelatina de lima, los pepinos y el vinagre tuvieron su momento de gloria juntos. La frase molde de ensalada de pepino y lima suena como algo que un científico loco podría cocinar durante la hora del almuerzo. Y, en cierto modo, eso es exactamente lo que era. Una mezcla dulce y salada que una vez adornó con orgullo las mesas de las cenas de mediados de siglo. Todo empezaba con gelatina de lima. En ese brillo verde se introducían rodajas de pepino, cebollas picadas, vinagre y a veces incluso pimientos verdes. Hoy puede parecer un reto en forma de gelatina, pero entonces era una ensalada vanguardista. Se servía fría, a menudo sobre un lecho de lechuga, quizá con una cucharada de mayonesa o nata agria por encima. Los pepinos daban un toque crujiente. Las cebollas aportaban mordacidad. La gelatina de lima aportaba confusión, pero de algún modo funcionaba. Era refrescante. No solo traías un acompañamiento, traías algo que brillaba con la luz. Era el tipo de cosa que solo se podía conseguir en una época en la que ninguna combinación de sabores era demasiado atrevida y ningún plato era demasiado extraño para moldearlo. Pero si la gelatina salada le hace parpadear 2 veces, espere a oír hablar de la ensalada de fruta congelada que venía con una guarnición de mayonesa. Hubo un tiempo en que la macedonia congelada era la reina de la mesa de postres. No era exactamente una ensalada. No del todo un postre. Definitivamente no era solo fruta. Esta curiosa receta combinaba cóctel de frutas, cobertura batida y, espera, mayonesa. Sí, has oído bien. Mayonesa. Los ingredientes se mezclaban y se vertían en moldes para magdalenas o gelatina, y luego se congelaban hasta que se endurecían. El resultado era una delicia cremosa, dulce y ligeramente ácida que se deslizaba en perfectos círculos de color pastel. Algunas versiones añadían nueces picadas o malvaviscos para darles más textura. Otras se limitaban a lo básico. Se consideraba elegante, algo que se servía en despedidas de soltera, almuerzos de mujeres o cenas festivas. Se podía preparar una bandeja con antelación y sacarla justo antes del postre. Sin horno, sin estrés. Este plato se movía en una extraña línea entre lo saludable y lo indulgente. Aunque hoy en día ha desaparecido casi por completo, la macedonia de frutas congelada era el plato preferido de las anfitrionas de mediados de siglo que querían impresionar sin sudar la gota gorda. Era extravagante, colorida y un poco misteriosa. Pero si eso le parece raro, espere, porque a continuación nos sumergiremos en una cazuela de perritos calientes, alubias cocidas y patatas fritas. La cazuela de salchichas con patatas fritas es una de esas comidas que solo podían haber surgido en una época en la que la cena tenía que ser rápida, barata y con la garantía de ganarse a los comedores quisquillosos. Este plato es una maravilla para los niños, hecho enteramente con productos básicos de la despensa. Funcionaba así. Se cortaban perritos calientes, se mezclaban con alubias en conserva, se vertía todo en una fuente de horno y se cubría con una generosa capa de patatas fritas trituradas. Se hornea hasta que esté dorado y burbujeante. Eso era todo, sin adornos, solo diversión salada. Este guiso era habitual en los hogares con presupuestos ajustados y familias numerosas. También se podía personalizar. Algunos le añadían cebolla o queso, otros utilizaban distintos tipos de alubias. Dependiendo de lo que se tuviera en la despensa, se podía adornar o despojar. Además, era rápido de hacer y fácil de limpiar. Era una comida reconfortante que resultaba familiar, aunque pareciera un poco caótica. Era la prueba de que cuando la creatividad se une al hambre, todo puede suceder. Hablando de creatividad,
La siguiente receta olvidada de nuestra lista toma queso procesado y lo convierte en un postre sorprendentemente indulgente. Es posible que desee sentarse para este. El dulce de Velveeta no es un mito. Es una receta muy real que ha adornado las mesas de postres de todo Estados Unidos. Y sí, el ingrediente principal es ese adorado bloque de queso fundido que se encuentra en innumerables frigoríficos. Velveeta. ¿Cuál es la lógica? Velveeta es blando, salado y fundible. Combinado con cacao en polvo, mantequilla y azúcar en polvo, crea una textura rica y cremosa, sorprendentemente parecida al dulce de azúcar tradicional. Nadie creía que funcionaría, hasta que lo probaron. Una vez fundido y mezclado el queso, no se podía detectar su sabor en absoluto. Lo que se obtenía era un dulce de chocolate muy suave que mantenía su forma y tenía un ligero toque salado. Y en una época en la que los productos lácteos frescos eran caros o difíciles de almacenar, Velveeta ofrecía una solución inteligente. Para muchas familias, esta receta se convirtió en un secreto bien guardado. Algo que se transmitía en voz baja de una generación a otra, normalmente con un «pruébalo antes de juzgarlo por delante». Y si crees que el Velveeta en un postre es extraño, no has visto lo que pasa cuando las cerezas al marrasquino, la piña y la gelatina se juntan en un molde retro brillante. El molde de anillo invertido de piña tomó todo lo que la gente amaba del tradicional pastel invertido y le dio un giro de la era de la gelatina. En lugar de masa de bizcocho, esta versión utilizaba gelatina, típicamente con sabor a limón o piña, y la moldeaba en forma circular con anillos de piña enteros y cerezas al marrasquino de color rojo brillante colocadas cuidadosamente en su sitio. Pero las sorpresas no acababan ahí. A la mezcla se le añadía requesón, sí, otra vez, y a veces incluso cobertura batida para dar a la gelatina una textura cremosa. Se enfriaba todo en un molde hasta que estaba lo bastante firme como para cortarlo en rodajas, y luego se servía frío como postre o guarnición muy dulce. Era el tipo de plato que hacía que la gente se lo pensara dos veces. ¿Era una ensalada? ¿Un postre? ¿Un reto? Nadie lo sabía con certeza, pero tenía un aspecto festivo, un sabor dulce y hacía que todo el mundo se sintiera como si estuviera viviendo un poco a lo grande. Puede que hoy en día no esté de moda, pero por aquel entonces era todo un éxito, sobre todo en las reuniones de primavera y en los almuerzos de Pascua. Y si la Macedonia moldeada le parece atrevida, espere a conocer el plato de carne que convertía el jamón endiablado en una corona. Puede que estas recetas hayan caído en el olvido, pero merece la pena recordar las historias que encierran. Si alguna te ha despertado la curiosidad, dale a me gusta, deja un comentario y suscríbete para recibir más recetas del pasado.